El Dios Supremo tiene sentimiento y carácter. Dios siempre está atento para juzgar entre lo bueno y lo malo que hagan sus criaturas. Este tema y el próximo son bien importantes, hermanos. Bien, pero bien importantes. ¿Por qué razón? Porque ahora nos vamos a adentrar, según las Escrituras, al mismo corazón de Dios. Al mismo corazón de Dios, donde nacen sus sentimientos, cómo Él piensa, cómo Él es por dentro. Entonces, luego de que hemos analizado estos 12 subtemas anteriores, hemos conocido mucho del Dios Supremo, muchísimo. Que Él es el único creador de todo, es el único eterno e inmortal absoluto, tiene el control completo de todo lo que acontece, es el único todopoderoso, el único omnipresente a través de su espíritu, el único omnisapiente, es decir, todo lo sabe, incluyendo el futuro. Hemos conocido que las Sagradas Escrituras son teocéntricas, es decir, todo gira en torno a la voluntad absoluta del Padre Celestial, el cual es el dueño único del nombre Yahvé. Y como dije anteriormente, en este subtema o capítulo número 13, vamos a conocer el carácter, los sentimientos y la apariencia del Dios Supremo, el trato de Dios con su creación humana, la forma de amar y bendecir al que hace lo bueno, y también la forma de hacer justicia y castigar al que persiste en hacer lo malo. Vamos a demostrar que el Padre Celestial no es un Dios impersonal, una especie de ser indiferente ante su propia creación. Todo lo contrario, hermanos. Vamos a conocer que el Dios Supremo está todo el tiempo atento a su creación según la Biblia. Vamos a conocer el corazón de Dios, sus anhelos, sus alegrías y también su carácter cuando se enoja. Un Dios todopoderoso, hermanos, que aunque Él habita en lo más alto y sublime y es dueño de todo cuanto hay en el universo, tiene tanta humildad en su corazón que Él mismo dice lo siguiente. Escuchen lo que dice Dios en Isaías 57, verso 15. Él dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y sublime, y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Sí, hermanos, ese Dios todopoderoso tiene pensamientos muy tiernos para sus hijos y anhela que todos sus hijos conozcan que Dios tiene muy buenos y perfectos sentimientos. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que Dios es amor. Vamos a leerlo. En 1 de Juan 4, versos 7 al 9, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En este pasaje vemos algo importante, y es que Dios mismo en persona es amor. Es decir, todo su ser irradia amor. Y además, Dios quiere que los creyentes sean amorosos con el prójimo, así como Dios es amoroso, ya que desarrollando el fruto espiritual del amor, podemos conocer a Dios y nacer directamente de Dios. Cuando amamos al prójimo de forma sincera y limpia, nos parecemos a Dios mismo. Es lo que está diciendo Juan aquí en este capítulo, en este verso de 1 de Juan 4, 7 al 9. Eso es lo que está diciendo, que el que ama es como Dios, se parece a Dios, conoce a Dios. Y podemos entonces despojarnos de lo que sea con tal de socorrer al que está en verdadera necesidad, tal y como Dios envió lo que más ama
para salvar a los pecadores. Envió a su Hijo primogénito y unigénito. Envió al Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, mostró con sus acciones que Dios mismo era quien mostraba amor y misericordia cuando Jesús andaba sanando a todos los afligidos, libertando a los cautivos y predicando el evangelio de salvación. Vamos a leer lo que dice aquí en Hechos 10, verso 38. Dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Evidentemente Dios hacía estas obras a través del Señor Jesucristo, porque Dios es un ser de profunda misericordia. Vamos a leer aquí lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Dice: nos salvó, o sea, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos que Dios no solamente amor, sino que también es un Dios misericordioso. Y esto que hacía el Señor Jesucristo cuando Jesús andaba sanando a todos los afligidos, era simplemente un ejemplo de lo que Dios en persona va a hacer en el futuro, cuando resucite de entre los muertos a sus escogidos, a aquellos que creyeron en Él. Los va a resucitar en un cuerpo incorruptible, espiritual y glorioso, semejante al cuerpo divino que recibió el mismo Señor Jesucristo cuando el Padre Celestial le resucitó de entre los muertos. Vamos a leer aquí en Romanos 8, verso 11, donde dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y en 1 de Juan 3, verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, como podemos ver, los que alcancen la resurrección de entre los muertos, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, resucitarán con un cuerpo semejante al cuerpo poderoso y glorioso del mismo Señor Jesucristo, ya que dice en 2 de Pedro 1, 4, que Dios nos hará participante de su naturaleza divina. En pocas palabras, seremos semejantes a Dios mismo al ser seres espirituales. No es que seremos tan poderosos y gloriosos como el mismo Dios Padre, porque eso es imposible, sino que seremos potentes, tendremos una vida inmortal, eterna y espiritual, con un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente energético y espiritual. Es lo que está enseñando aquí estos pasajes. Hermanos, si eso es algo que, caramba, eso, ¿cómo será eso? Pues no cabe en mente humana. La Biblia sí dice que seremos como los ángeles del cielo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Imagínense ustedes como ese ángel que descendió a la tumba de Jesús y quitó la piedra de la tumba. Dice la Biblia que ese ángel parece un relámpago de poderoso. Oye eso, parece un rayo de poderoso, tan poderoso que todos los guardias quedaron tirados en el suelo como muertos del susto. Imagínense usted un ser resplandeciente. Y eso hará Dios el Padre, pues con todos los que Él ha escogido. Ahora, mientras tanto, en lo que llegue el día de la resurrección, en esta era cristiana, los creyentes reciben el Espíritu Santo, es decir, Dios le infunde de su espíritu o poder a los creyentes para ayudarlos a vivir una vida santificada y además para guiarnos a toda verdad y a toda justicia.
De este modo podemos afrontar los embates de este mundo repleto de tentaciones y de carnalidad, ya que este sistema mundano actual está gobernado por el príncipe de este mundo, por Satanás. Lo pueden leer por ahí por Juan 14, verso 30. Es por eso que debemos desarrollar un carácter y personalidad parecidas al Dios Supremo, pues la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y evidentemente el anhelo, óigase bien, el anhelo del Padre Celestial es que sus hijos se parezcan a Él, desarrollando un carácter justo y santo. Vamos a leer aquí lo que dice en Efesios 4, verso 24. Dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Oigan, hermanos, lo que está diciendo este pasaje, que nosotros al recibir el Espíritu Santo podemos vestirnos de un nuevo hombre semejante a Dios, un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es impresionante. Todo esto que venimos analizando demuestra que Dios, el Padre, está atento a su creación, analizando todo acontecimiento de forma muy minuciosa, ya que los ojos de Dios están sobre los buenos y los malos. Vamos a leerlo aquí en Proverbios 15, verso 3. Dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En Hebreos 4, verso 13, dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que Dios tiene su corazón puesto en lo que Él ha creado, en todas sus cosas que Él ha hecho, porque todo le pertenece. Y Él tiene su corazón puesto en eso, es su obra, hermanos. Entonces Dios conoce, evidentemente Él conoce que en esta condición humana que tenemos ahora mismo, sufrimos pues muchas tentaciones, y tenemos muchas debilidades, tanto físicas, espirituales y mentales. Es por eso que en su gran misericordia, el Dios Padre comparte de su espíritu o poder con aquellos que creen en Él. Vamos a leer lo que dice aquí en 1 de Juan 4, verso 13. Dice: en esto sabemos que vamos a leer de nuevo. 1 de Juan 4, 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Evidentemente el Espíritu Santo no es ninguna supuesta tercera persona de un Dios trino, sino que es el poder de Dios. Y a través de ese poder, de esa energía divina, Dios mismo hace morada en los creyentes. Vamos a leer unos pasajes. 1 de Corintios 3, verso 16 dice: ¿o no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí en Efesios 2:22 dice: en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y Ezequiel 36, verso 27, dice Dios mismo: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que ustedes anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto quiere decir, hermanos, que literalmente una parte de Dios mismo habita en los creyentes, una porción del poder del Altísimo. Este es el modo en cómo Dios capacita a los creyentes para que estos desarrollen los buenos frutos del Espíritu. Lo pueden leer en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Y les da también la habilidad y sabiduría para predicar el Evangelio de la gracia. De este modo nosotros creyentes simples y pequeños mortales somos convertidos nada más y nada menos que embajadores y colaboradores de Dios mismo. Esto es impresionante. Vamos a leer aquí lo que dice 2 de Corintios 5, verso 20. Dice: por tanto,
Somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y en 1 Corintios 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Observen por ustedes mismos, hermanos, cómo el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, decide tener una relación muy cercana con aquellos que le obedecen, a tal punto de hacer que los creyentes se conviertan en uno con el Dios Supremo. Lo pueden leer por ahí en Juan 17, verso 21 al 23. Todo esto demuestra la gran misericordia y el amor de Dios, del Dios eterno, quien al ver la caída de los primeros padres humanos en el jardín de Edén, ya tenía diseñado y preparado de antemano el medio de la salvación para todos los humanos a través del Señor Jesucristo. Y es que desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya Dios procuraba tener una relación muy íntima con aquellos que practican lo que es justo. Vamos a leer lo que dice aquí Proverbios 3, verso 32. Dice, porque Yahvé abomina al perverso, mas su comunión íntima, oiga esto, mas su comunión íntima es con los justos. Hermanos, y eso es desde el Antiguo Testamento, Lo recargo porque hay unos individuos por ahí, unos promotores de la religión de la nueva era, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo e injusto y cruel, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, y eso es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Entonces, como hemos visto en los pasajes anteriores, el Dios Supremo es un Dios de amor y grandes misericordias, que aun siendo el Todopoderoso, no por eso deja de atender las necesidades de toda su creación. Esto demuestra que los sentimientos del Señor son buenos, y Él quiere que sus hijos le imiten. Óigase bien, Dios quiere que sus hijos le imiten. Vamos a leerlo, Miqueas 6, verso 18. Miqueas 6, verso 8. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Yahvé de ti? Sino que solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y es que a Dios se le alegra el corazón, hermanos. Fíjase bien, a Dios se le alegra el corazón cuando sus hijos son obedientes y aman sus ordenanzas. Vamos a leer lo que dice Dios aquí en Proverbios 27, verso 11. Dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Oigan qué palabras más bonitas del Dios Supremo. Bien, también debemos de estar claros en esto. Si bien Dios es amor y misericordia, debemos de reconocer que también Dios es justo, y se enoja ante lo malo. Además de que Dios disciplina de manera muy fuerte los errores de aquellos a los cuales Él ama. Incluso la Biblia dice que Dios es fuego que consume, capaz de destruir a aquellos que son impíos y irreverentes. Sin duda alguna, todos estos sentimientos fluyen en Dios de manera justa. Por lo tanto, grábese esto que voy a decir, hermanos. El tener amor no le impide a Dios darle su merecido a aquellos que hacen lo malo. Vamos a leerlo aquí en el Salmo 7, verso 10 al 13. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna todos los días contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Asimismo ha preparado armas de muerte.
y ha labrado saetas ardientes. ¿Se fijaron, hermanos? Repito, el tener amor no le impide a Dios darle su merecido a aquellos que hacen lo malo. Fíjense lo que dice este pasaje. Dios salva a los rectos de corazón, pero Él está airado, indignado todos los días contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, ya Dios tiene una espada afilada. ¿Usted sabe lo que significa tener una espada afilada para el impío? Es que Dios le puede dar muerte. Si el impío no se arrepiente, como dice este pasaje, si no se arrepiente, porque Dios da la oportunidad. No es que una persona es impía y Dios lo mata de ahí a ahí. No. Dios le da la oportunidad de que las personas se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie se condene, sino que da la oportunidad. Ahora, si las personas insisten y persisten en hacer lo malo porque les da la gana, entonces ahí el asunto se le complica a esa persona, porque aquí dice este pasaje que Dios está airado todos los días contra la impiedad y Él tiene una espada afilada, hermanos, y no en vano la tiene, no en vano esta advertencia está aquí. Entonces, ciertamente si el impío no se arrepiente y se aparta del mal, Dios le destruirá, tanto en esta vida presente como también en el lago de fuego en el futuro, en la muerte segunda. Esta es la razón de por qué Dios da la advertencia y pone ante el ser humano los dos caminos, el de la vida y la muerte, el de la bendición y la maldición. Y Dios mismo aconseja en persona a que elijamos bien qué camino tomar. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 30, verso 19, donde Dios dice: al cielo y la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, los que escogen el buen camino, Dios los amará y los bendecirá. Si escogen el mal camino, Dios les aborrecerá y los destruirá. En esto no hay término medio. Vamos a leerlo. Proverbios 11:19 dice: el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal alcanzará su propia destrucción. Y en Romanos 2, versos 7 al 11, dice cosas muy importantes este versículo. Dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, reciben vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, recibirán ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, esta parte que voy a leer aquí, que voy a compartir con ustedes, es muy importante. Muy importante, ponga mucha atención. Si una persona se arrepiente de su maldad y se aleja de sus malos caminos, acepta el evangelio del Señor Jesucristo, esa persona es transformada en un hijo de Dios. Óigase bien lo que estoy diciendo. Esa persona es transformada en un hijo de Dios. Y Dios le da a esa persona de su espíritu. Le pone un sello espiritual. Vamos a leerlo aquí en 2 Corintios 1:22. Dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones. Miren, hermanos, ya esa persona, al estar sellada con el Espíritu de Dios, no será jamás, nunca condenada. Si en el trayecto de su vida esa persona comete algún error o pecado, ahora tiene un abogado que lo defiende ante Dios, a Jesucristo el justo. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, verso 1.
Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en 2 Corintios 1, verso 21 al 22, dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Oígase bien lo que hizo Dios, porque evidentemente ese Espíritu de Dios es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a tener ese Espíritu, siempre. Y Él nos ha sellado, nos ha puesto su Espíritu como garantía de que no dudemos de lo que somos ahora. Somos hijos de Dios. Como dice mi querido hermano José Junior, somos embriones espirituales. Que un día naceremos literalmente en el Espíritu, hermanos. Pero somos hijos de Dios. Y Dios nunca, pero nunca va a condenar a la destrucción a un hijo suyo. Se lo voy a demostrar. Si acaso algún tipo de carnalidad no cede en una persona que ahora es un hijo de Dios, Dios no lo condena, hermanos. Dios lo que hace ahora con esa persona que ahora es su hijo es que lo disciplina, como un padre que disciplina al hijo que ama. Vamos a leer aquí en Hebreos 12, versos 5 al 7, donde dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijos míos, dice Dios mismo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que ustedes sufren. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Hermanos, Dios hace esto por la razón de que una vez la persona se convierta en hijo de Dios a través del Evangelio, y el Espíritu Santo ya está en esa persona y le ha sellado, Dios nunca lo condenaría a la destrucción eterna, porque ya es un hijo de Dios, un embrión espiritual. Lo que hace el Padre Celestial es disciplinar, incluso de forma muy dura, a sus hijos, para que estos no se pierdan con el mundo, y así asegurarle la salvación, porque la salvación es eterna. Esto es lo que dice la Biblia de forma literal. Oigan lo que dice aquí en 1 Corintios 11, verso 32. Grábense este pasaje. Dice: pero cuando somos juzgados, o sea, disciplinados por Dios, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, grábese este pasaje bíblico. 1 Corintios 11, 32. Hermanos, si hay alguna debilidad en nosotros y estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, pero ya somos hijos de Él, ya hemos aceptado el Evangelio, ya tenemos parte del Espíritu de Dios, hemos sido sellados, somos hijos de Él, pero tenemos alguna debilidad o alguna carnalidad que a Dios no le agrada, sepa usted que Dios nos va a juzgar, pero nos va a disciplinar, y a veces de forma durísima. ¿Pero para qué Él hace esto? Mira lo que dice aquí 1 Corintios 12, 32. Para que no seamos condenados con el mundo. Lo dice de forma literal este pasaje. Incluso la disciplina puede incluir poner al creyente al borde de la muerte. Dios nunca condenaría a la perdición a uno de sus hijos. Es por eso que a veces la disciplina es bien dura. Por ejemplo, en el Salmo 118, verso 17 al 18, dice: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. El Señor me ha castigado severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Recuérdense lo que pasó con el rey David, que cometió un pecado de adulterio y asesinato, y Dios le puso una disciplina, hermanos, que en los salmos se nota,
que David se estaba secando en vida. No solamente la disciplina de que mató a su hijo, de que hubo pleitos en su casa y guerras después de ese pecado, sino que como persona David se estaba secándoles, él dice en los salmos que se le estaban secando los huesos, que mientras él callaba y no confesaba su pecado, sus huesos se estaban secando. Él estaba enfermo, estaba mal, al borde de la muerte. Yo le voy a buscar el salmo más luego porque no lo tengo aquí en el estudio, pero lo voy a añadir más adelante, donde David dice entonces: confesé entonces mi pecado y tú, Yahvé, me perdonaste y rejuveneciste mis huesos y mi carne. Porque Dios en verdad, hermanos, es un Dios de gran misericordia. Y si una persona que es ya su hijo, hijo de él, con su espíritu dentro, está sellado, ya recibió a Jesucristo, hermanos, esa persona nunca se va a condenar. Nunca. Ahora, cuidadito, que diciendo esto no estamos diciendo que un cristiano pueda hacer lo que le da la gana. No estamos diciendo eso, como acusan algunos por ahí. Salvo siempre salvo. No, no es así el asunto, Fíjese bien lo que está diciendo la Biblia, que cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada, la disciplina puede incluir poner a una persona al borde de la muerte. Pero como es hijo de Dios, Dios no lo va a condenar con el mundo. Lo dice literalmente la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que la salvación del verdadero creyente, estoy diciendo del verdadero creyente, nunca se pierde. Aquella persona que persiste y lucha hasta el final, esa salvación nunca se pierde, porque esa salvación es un regalo de Dios mismo. Y ciertamente Dios nunca se equivoca cuando elige, porque es Él que elige a alguien para que sea su hijo. Evidentemente es Dios quien hace que sus escogidos se acerquen a Él. Vamos a leer lo que dice Jesucristo nuestro Señor en Juan 6:44. Dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En Juan 10:27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Escucharon? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga lo que está diciendo Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ojan ahí, trinitarios. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Usted sabe lo que está diciendo Jesucristo aquí? Hermanos, es que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Nada ni nadie. Literalmente lo está diciendo Jesucristo aquí. Entonces la salvación es eterna para todos aquellos que, aun con algunas que otras debilidades, persevera hasta el fin en buscar a Dios. Y vamos a leer este impresionante pasaje en Hebreos 7:25. Escuchen esto, hermanos, porque es importante. Dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Jesús se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder siempre por ellos. ¿Qué quiere decir ese pasaje, hermanos? Que tenemos un abogado que es infalible, un abogado eterno que vive siempre para interceder por nosotros y asegurarnos esa entrada al Padre. Literalmente es lo que dice este pasaje. Es impresionante, hermano. A mí me encanta, me gusta muchísimo este pasaje de Hebreos 7:25. Es que me da esa seguridad de que tengo un Padre que no me dejará caer en la condenación, porque ya es mi Padre y yo soy su hijo. Él me ve como su hijo. Él ve a Jesucristo en mí. Estamos sellados, hermanos, por el mismo Espíritu de Dios. Y a una persona así, Dios nunca lo va a condenar. Por eso es que dice este pasaje que Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Jesucristo se acercan a Dios. Pues Jesús vive perpetuamente para interceder por ellos. Impresionante este pasaje, hermanos. Entonces tenemos que la vida cristiana es un arduo proceso. Poco a poco, entre caídas y levantadas, nos vamos vistiendo
y renovando, convirtiéndonos en un nuevo hombre creado a imagen de Dios mismo. Vamos a leerlo aquí en Colosenses 3, verso 10. Dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Otras veces, hermanos, y esto también hay que tenerlo presente, otras veces los verdaderos cristianos pasan por duras aflicciones, no porque hayan cometido algún pecado o hayan hecho algo malo, sino que sufren penalidades por el simple hecho de ser servidores de Dios, por lo cual el mundo los aborrece. Vamos a leerlo aquí en 2 de Timoteo 3, verso 12, donde dice: y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Oigan estas palabras, hermanos. 1 de Pedro también 4, verso 14 dice: si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, sean dichosos, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por los impíos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y en Mateo 5, 11 al 12, nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados serán ustedes cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces fíjense, hermanos, que por ser cristiano, por servir a Dios, el mundo nos va a aborrecer y seremos perseguidos por eso. Pero que resulta que Dios conoce eso, es que Dios está atento a todo, hermano, es que no se le escapa nada. Entonces Dios sabe esa situación y la permite. Y la permite porque nosotros tenemos que demostrar también que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Aún en medio de la persecución por ser creyentes. Tenemos que demostrarlo, hermanos, no podemos negarlo. Porque resulta que hay una promesa enorme. Dice Jesús: porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Y cuál es esa recompensa? La vida eterna. Una resurrección en un cuerpo espiritual parecido al de Jesús y al de Dios el Padre. Una cosa impresionante. Pero también hay que decir que Dios sí que condena a la destrucción eterna a todos aquellos irreverentes que nunca se han arrepentido, a esos que no les interesan las normas divinas y jamás han intentado acercarse a Dios. Aún Dios les dé la oportunidad del conocimiento. A esos que les gusta el mal, hijos de perdición. Ciertamente con ese tipo de gente Dios está enojado todos los días y al final serán destruidos en el lago de fuego. Ahora le voy a explicar algo. Ciertamente, si alguien que lleva el título de cristiano llegase a condenarse, es simplemente porque nunca jamás fue un verdadero cristiano y nunca fue un hijo de Dios, sino que siempre fue un falso cristiano. Recuérdese lo que dijo Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice aquí en Juan, en Primera de Juan 2, verso 19. Dice el apóstol Juan sobre esos falsos cristianos: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esos son los impíos, son la cizaña que se infiltran en el cristianismo para corromper el evangelio y engañar a muchos. Lo dice aquí en 2 de Pedro 2, verso 1 al 2. Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también
falsos maestros se van a levantar entre vosotros, o sea, entre los cristianos, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, o sea, falsas doctrinas, negando incluso al Señor que los rescató, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Ahí están los papas de Roma, los obispos pedófilos, ahí están los pastorcitos cobradores de diezmo, cobradores de pacto de dinero, adoradores de un falso Dios, idolatría, el Dios Trino, esos adoradores de yesos, ahí están incluidos todos esos falsos cristianos, falsos profetas, ahí están incluidos. Es por esta razón que Jesús aconseja a no dejarnos engañar. Lucas 21, verso 8. Dice el Señor Jesucristo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigan. Entonces, esos individuos nunca fueron verdaderos cristianos. Es por eso que el día del juicio serán destruidos en el lago de fuego, así como Dios va a destruir también a todos los demás impíos. Entonces, hermanos, hay falsos cristianos entre la iglesia, que son la cizaña, que se ligan entre el trigo. Son falsos cristianos. Ahora, el trigo, el verdadero cristiano, el que está sellado por el Espíritu de Dios, hermanos, ese nunca jamás será condenado. Entonces, hermanos, tenemos que Dios es amor y misericordia, pero también tenemos que Dios disciplina a quienes ama y recompensa a quienes le obedecen. Y además tenemos que Dios es inflexible en contra de los pecadores, está airados con ellos todos los días y presto a destruirlos si no se arrepienten. Dios paga a cada quien de acuerdo a lo que las personas hayan sembrado. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas 6, versos 7 al 10. Dice: no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. El que siembra para satisfacer los apetitos de la carne, de ella cosechará destrucción. Pero quien planta lo que le agrada al Espíritu, cosechará vida eterna de Dios. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Por lo tanto, hagamos el bien a todos, cada vez que se presente la oportunidad, y especialmente a los que por la fe son de la familia de Dios. Entonces, hermanos, habiendo ya reconocido todas estas características personales del Padre Celestial, como su amor y su misericordia, como también su justicia y su ira, debemos entender que nosotros los humanos también tenemos sentimientos parecidos. Esto sucede por un hecho muy simple. El ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a leerlo aquí en Génesis 1, verso 26 al 27, donde dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Repito ese final. Creó pues Dios, ahí está diciendo que fue el Padre Celestial y no otro. Fue el Padre Celestial que creó al hombre. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Entonces hay diferencia entre semejanza e imagen. Los seres humanos son semejantes a Dios porque tenemos sentimientos y carácter, virtudes y propósitos, la facultad de gobernar sobre la creación, inteligencia y toda cualidad parecidas a las antes mencionadas. El intelecto nos hace parecidos o semejantes a Dios. Es por eso la insistencia en la Biblia de cuidar nuestra mente y acciones, ya que si utilizamos bien el intelecto y sentimientos, sin duda,
que la semejanza a Dios crecerá mucho más en nosotros. En cambio, si el ser humano permite que sus pensamientos, intelectos y sentimientos se contaminen con el mal, entonces se parecerán al mismo diablo, tal y como señaló Jesucristo a los malvados fariseos y maestros de la ley, cuando les dijo lo siguiente en Juan 8:44: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, una persona mentirosa, personas que son homicidas, que son criminales, todo lo que practican activamente la maldad, activamente la practican porque les gusta, sin duda alguna es un hijo del diablo y se parece al diablo. Y si esa persona no se arrepiente, sin duda Dios le maldecirá y al final le destruirá en el lago de fuego, tal como lo dice por ahí Apocalipsis 21, verso 8. En cambio, a los creyentes que han de heredar la vida eterna se les aconseja lo siguiente. Primera de Pedro 1, verso 15 al 17. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si ustedes invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según las obras de cada uno, conduciros en temor, en respeto, durante el tiempo de vuestra peregrinación en este mundo. Oye bien lo que dice el apóstol Pedro aquí, ¿eh? Entonces podemos buscar la santidad, hermanos, porque se puede, ya que si no se pudiera, ese pasaje no existiría. Si la Biblia dice, el mismo Dios dice, sé santo porque yo soy santo, es porque se puede, porque Dios no es hipócrita, Él no habla por hablar. ¿Cómo Él va a decir, sean santos porque yo soy santo, si no se pudiera hacer? Entonces, si Él dice, sean santos porque yo soy santos, o apartados del mal, mejor dicho, es porque se puede lograr. El Padre lo dijo, porque Él no puede mentir, es porque se puede lograr. Claro que mientras caminemos en esta vida practicando la santificación, eso no significa que seamos 100% perfectos y sin cometer algún error. Pero como dijimos anteriormente, tenemos un abogado, Jesucristo, que nos defiende ante el juez supremo. Y ese juez supremo, que es el Padre Celestial, nos ha dado de su propio espíritu para que logremos levantarnos ante cualquier caída. Vamos a leer lo que dice en Proverbios 24, verso 16. Dice: porque el justo, aunque cae 7 veces, vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. ¿Escucharon, hermanos? Vamos a leerlo también aquí en el Salmo 37, verso 24. Dice: cuando caiga, o sea, el justo, cuando caiga no quedará derribado, porque Yahvé sostiene su mano. ¿Ven ustedes lo que hace Dios el Padre con sus hijos, con sus escogidos? Es una cosa maravillosa, hermanos. Es la seguridad que tenemos como hijos de Dios, de que Él no va a permitir que sus hijos se pierdan. Entonces, mientras más nos ejercitamos en la santidad y en los buenos frutos espirituales, más semejantes a Dios seremos. Aún batallemos diariamente con nuestras debilidades. Vamos a leer algunos pasajes. Efesios 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3, verso 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Colosenses 3:12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y Filipenses 2, verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Entonces, sí, lo dice la Escritura, podemos convertirnos en seres parecidos a Dios mismo, aun seamos simples seres humanos. Efesios 4:24 lo certifica. Vamos a leerlo. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, entendiendo que tenemos la semejanza de Dios reflejada en la capacidad que tienen los seres humanos en tener intelecto, sentimientos y decisión, también debemos de entender que los seres humanos tenemos o portamos la imagen de Dios. Es decir, físicamente nos parecemos a Dios. Vamos a leer nuevamente aquí Génesis 1, verso 17, donde dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Evidentemente Dios tiene rostro, lo dice la Biblia, Dios tiene manos, tiene pies, tiene ojos, etc. Y los seres humanos también tienen esos miembros. La diferencia es que Dios tiene un cuerpo espiritual y los humanos un cuerpo de carne y sangre. Esa es la razón por la cual Dios exige a que los seres humanos se amen y se respeten uno al otro, ya que los humanos llevan la imagen de Dios mismo. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Génesis 9, verso 6 dice: si alguien mata a un hombre, como pago otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Esta es la versión Dios habla hoy. En Santiago 3, verso 9 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados, hechos a imagen de Dios. O sea, hermanos, que no debemos tomar la lengua de forma hipócrita, bendiciendo o alabando a Dios Padre, y luego con esa misma lengua maldiciendo a los hombres que han sido creados a imagen de Dios. Eso es una cosa hipócrita. Entonces, amando y respetando a nuestro prójimo, también estamos literalmente respetando y amando a Dios mismo, ya que si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro prójimo, es una actitud hipócrita. Vamos a leerlo aquí en 1 de Juan 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y en 1 de Juan 3, verso 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en tal persona? Entonces tenemos, según todo lo que hemos analizado aquí, que nuestro Padre Celestial tiene sentimiento y carácter. Él no es un Dios indiferente ante su propia creación, sino que siempre está presto para actuar, para bendecir y premiar a aquellos que buscan la santificación y parecerse más a Dios. Pero también Dios está presto a maldecir y destruir a aquellos que de forma irreverente les gusta hacer el mal. Es por eso que hemos aprendido en este tema número 13 que debemos imitar a Dios en su carácter y sentimientos, ya que para lograr precisamente eso, Dios nos ha dado de su espíritu. Como hemos dicho anteriormente, la Biblia muestra que el Padre Celestial está activo, atento a todo lo que sucede en su creación, siempre presto para dar el pago en persona, para ayudar a levantarse a sus hijos, darle oportunidades de arrepentimiento a los perversos, o para castigar a quienes neciamente se niegan a arrepentirse. Escuchen atentamente los párrafos que voy a leer de este libro porque es muy importante, hermanos. Dice: todo esto es muy diferente a los dioses falsos hinduistas de la nueva era. Por ejemplo, el mayor de los dioses hindúes, llamado Brahma,
Es supuestamente el Dios que da la vida a todo, pero es un Dios indiferente. Vive eternamente como sumergido en una especie de trance. Ni hace nada bueno ni nada malo. Es un Dios impersonal. Las criaturas que salen de ese Dios, según esa creencia, se desarrollan pagando el supuesto karma. El karma es un mecanismo automático como un reloj programado, que es lo que da el pago a lo bueno o malo que hacen las criaturas. Si una criatura hace lo malo, en su próxima reencarnación puede regresar a la vida en forma de una criatura inferior. Por ejemplo, si eres un ser humano y haces el mal, cuando mueres puedes reencarnar nuevamente, pero transformado en un animal o un demonio, y vivir desdichas como pago a su karma pasado, y así continuar de forma casi infinita, reencarnando una y otra vez en un ciclo de millones de años, hasta que comience a pagar sus karmas, y entonces comenzar a elevarse a reencarnaciones más sublimes y espirituales, como pasar de ser un insecto y reencarnar en un humano, de humano a un ángel, en una escala casi infinita de millones de años, hasta que un día llega a la máxima iluminación espiritual y fundirse con Brahma, hacerse uno con Brahma, y ya estando allí fundido, ese ser entra en esa especie de estado vegetativo, sin sentimientos, sin carácter, como dormido, totalmente indiferente a las alegrías o sufrimientos de las criaturas. Total, en esa creencia el mecanismo del karma le ahorra el trabajo a ese Dios tan pusilánime, inactivo y dormilón. Las personas atadas a esas culturas hinduistas tienen un espíritu de derrota parecido al de su Dios, ya que ellos viven sumergidos constantemente en una supuesta meditación para escapar por sus propios medios y fuerzas de la rueda del samsara, que es el motor del karma y la reencarnación, y viven de ese modo una vida inactiva, perezosa, sin importarle las demás personas, sin necesidad de ayudar a nadie ni aconsejar a nadie, como muertos vivos. Total, cada quien de todos modos, en millones de años futuros de reencarnaciones, un día de todos modos va a sumergirse en Brahma y ahí quedará inactivo. Yo recuerdo una vez, hermanos, y este es un testimonio breve, que yo estaba con mis hermanos de sangre y carne, dándoles un estudio bíblico, donde Dios muestra su celo cuando Israel pecó idolatrando. Y Dios dice que Él es un Dios celoso. Mi hermana, que era creyente de ese asunto hinduista, ese asunto de la nueva era y esos dioses extraños, de una vez me dijo: oye, por ese Dios de la Biblia, ese Dios tuyo sí es humano. Es como demasiado humano. Mira cómo suena de que un Dios que tiene celo. Ay, un Dios tan sentimental. Oigan lo que dijo mi hermana. Esa fue mi hermana. Yo simplemente le respondí, según la Biblia, yo le dije: mira, muchachita, antes de que el hombre existiera, ya Dios tenía sentimientos. No seas tonta. La Biblia dice: luego que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Por eso el ser humano se parece a Dios y tiene sentimientos. No es al revés como dices tú. No seas tonta. Dios siempre ha tenido sentimientos y carácter. Él creó a sus criaturas así también, con sentimientos y carácter. Entonces, que Dios muestre celo cuando lo traicionan es natural de Él. Y nosotros tenemos eso porque fuimos creados a semejanza e imagen de Él. Entonces, evidentemente, nuestro Padre Celestial es muy diferente a esos dioses falsos que son indiferentes, ya que nuestro Padre Celestial siempre está trabajando
en todo lo que ocurre en su creación, tratando en persona todo lo relacionado sobre la vida y la muerte, sobre la salvación o la condenación. Pero debemos preguntarnos, ¿qué parámetros usa Dios para juzgar a las personas? Sabemos que en la era de la gracia, que es lo que estamos viviendo ahora, la era cristiana, la era de la gracia, los cristianos tenemos un intercesor que nos defiende ante el gran juez y somos salvos por los méritos de nuestro abogado, que es Jesucristo. Pero preguntamos, ¿cómo Dios ha de juzgar a los impíos? La respuesta, hermanos, es muy sencilla. Dios usa la ley de Dios, la cual es justa, buena y santa, según Romanos 7:12, es nuestro próximo tema, el tema 14. Entonces, hermanos, vamos a dejar el estudio hasta aquí, porque hasta aquí llega este capítulo, sabiendo que el próximo capítulo, que es el número 14, es una secuencia de este mismo. Porque si venimos definiendo el carácter de Dios, sus sentimientos, la forma de actuar, lo que Él quiere en su corazón, sus anhelos, su amor, y lo que lo provoca muchas veces a ira, si hemos reconocido todo eso, entonces ¿cómo Dios ejecuta juicio sobre los impíos? Pues ahí tenemos ahora un capítulo completo, que es el capítulo 14 de este libro, que nos enseña cómo Dios usa la ley. Entonces eso es lo que vamos a analizar próximamente, hermanos. Así que estén atentos, hermanos. Pues hasta aquí, hermanos, el estudio de hoy. Se despide su amigo hermano Alexander Hell.